Giorgio, que dice Jorge que es él mismo pero santo, San En mi Giorgio, versión santa, yo soy un hereje y él es un santo. que es licenciado en economía y que, bueno, es especialista en estas cosas. ¿Cómo te va, Alejandro? Buenas Bueno, noches. buenas noches, Sandra. Un placer de estar contigo y con Jorge y poder aportar algunos elementos para la reflexión crítica sobre este tema que se va haciendo, que es complejo y va adquiriendo nuevos rasgos en la medida en que se va reflejando en los diversos desarrollos que hay en la política económica que implementa este gobierno desde hace un año más o menos, ¿no? Que está de Te hago la estos primera 15. pregunta, Alejandro. Si tuviésemos que comparar noviembre del 2023 con junio del 2025, este año y medio del gobierno neoliberal cruel de Milei, ¿y qué impacto ves en el mercado de trabajo, en la fuerza de trabajo, en el mercado laboral? Bien, yo te podría decir que una de las o dos de las inquietudes que a mí siempre en este último tiempo me convocan o respecto a concentrar mi atención en este tema, eh, tiene que ver primero con un tema y es que desde principios del 2025 se ve en principio una incipiente recuperación de la actividad económica, pero al mismo tiempo se ve un debilitamiento del mercado de trabajo. Segunda gran inquietud con la cual yo he encarado este trabajo que tienen ustedes y que es el que he circulado, tiene que ver también con que desde fines de junio del año pasado tenemos la aprobación de la ley bases que incluye unas legislación de regulación del mercado laboral y es una legislación que desde varios sectores, economistas, consultoras o sectores hegemónicos mediáticos eh, que responden al poder concentrado, escuchamos siempre que son leyes que tienen bondades y que pueden redundar en crear mayor empleo formal. A partir de esas dos grandes inquietudes, según vos planteás, Jorge, esta inquietud, uno puede decir, bueno, tengo distintas fuentes de información. La información que brinda INDEC a través de la muestra de la EPH, 31 aglomerados urbanos, y tengo también, adicionalmente, esa me permite ver la evolución del empleo, el desempleo, entre otras cosas, tasas específicas, hombre, mujer, por edad y distintos indicadores de interés. Y por otro lado tenemos la información que se obtiene de la Secretaría del Trabajo de fuente CIPA, que solo permite ver la evolución del empleo registrado. Ahí las distintas modalidades de empleo registrado. Eh, con respecto al empleo registrado, como preguntás vos, para el periodo que estás más o menos señalando, eh, mi trabajo pretendía hacer, digamos, una evaluación comparada entre el primer trimestre del 2025, que es hasta donde llegan los datos de INDEC, y el primer trimestre del 2024, y con el trabajo registrado también, o sea, desde el 2025 hasta noviembre del 2023. Ahí lo que podemos apreciar es que, por ejemplo, que en el caso del empleo asalariado registrado, público y privado, se advierte una caída de 0,8% en el empleo, son 77, perdón, en el periodo que estás indicando, eh, entre marzo del 2025 y noviembre del 2023 tenemos una caída, en verdad, de 2,1%, son 204.100 puestos de trabajo menos, Ahora, ahí repartidos te entre interrumpo te interrumpo ahí. O sea, voy a 100.300 sintetizar. empleos privados menos, 102.800 públicos menos. O sea, estamos hablando de 350.000 trabajadores que han sido expulsados de la fuerza de trabajo formal, ¿es así?
Exacto, esa es más o menos la cifra de la que dan cuenta las estadísticas oficiales de la Secretaría de Trabajo. Y eso cómo se relaciona con empleo informal? Es decir, sabiendo, y explico a la gente que en realidad nosotros tenemos casi un 60% de trabajadores formales, corregime si digo una burrada, No, no, Alejandro, ¿no? no. 60% más o menos de trabajo formal, 40% informal, o sea, Sí, 40% de economía en negro que no está registrado. Más o menos es así, ¿correcto? sí, exacto. Sí, Y dentro de lo registrado tenemos modalidades más vulnerables y precarias a su vez, que en claro. estos desarrollos que recién estábamos comentando, ante una pérdida de trabajo o de esta pérdida de trabajo asalariado formal tan significativa, el crecimiento que tuvo monotributo, todas estas modalidades precarias no lograron compensar la pérdida que hubo en las modalidades asalariadas formales, que son las ¿Y que qué, tienen más derechos. Alejandro, ¿y qué podemos hipotetizar respecto a estos tipos que fueron, a estas familias, personas, seres humanos que fueron expulsados? ¿Dónde están? ¿Buscando trabajo? ¿Haciendo changas? ¿Dónde podemos estimar a este conjunto de casi 300.000 personas o más que fueron expulsados del mercado de trabajo formal? Bien, lo que las estadísticas de la EPH del INDEC por ahí nos permiten ver de alguna manera es la proliferación, como vos decís, de el trabajo por cuenta propia, el cuentapropismo, que es el modelo Changa, que es el que más se ha expandido en el último tiempo. Y en segundo lugar, los puestos asalariados no formales. O sea, estamos hablando de un crecimiento de la informalidad significativo, que si uno solo se queda con el registro de cuánto fue la tasa de desocupación, por ahí no se queda con toda la información que hace al cuadro general, porque no solo tenemos un mercado de trabajo hoy que tiene tres rasgos característicos. Tenemos un mercado de trabajo donde el salario real cae, aun cuando estamos en un contexto en principio de baja inflación. El segundo elemento es que tenemos un contexto de destrucción de puestos de trabajo, o sea, suba de desempleo, y tenemos un contexto de una creciente informalidad por este mayor cuentapropismo y por esta mayor cantidad de asalariados no registrados. Entonces, en principio parecería algo paradigmático lo que plantea, pero tiene plena, tal vez, correlación, bueno, con esto que yo al principio comentaba, que tiene que ver con el perfil, tal vez, por un lado, cuando nosotros escuchamos o leemos de que hay una cierta reactivación de la actividad económica, una actividad económica que no está de alguna manera consolidándose, que es muy heterogénea y que tiene que ver con el perfil de los, digamos, en este caso se trata de sectores que no son intensivos en el factor trabajo. Ujú. Me refiero a recursos naturales, agro, Claro, minería, minería. hidrocarburos. Claro, Entonces, incluso se les permite traer su te escucho, propia, Sandra. que incluso se les permite traer su propia mano de obra, no necesitan contratar argentinos, de Exacto, acuerdo a nuestras además, bases. además con eso. Es importante destacar entonces que un modelo de ajuste fiscal permanente, de desregulación, de apertura comercial, de atraso cambiario, se traduce en una asfixia de todo el aparato productivo local. Eso lleva también y tiene una repercusión en un achicamiento del mercado interno y eso genera esta performance negativa de casi todas las variables laborales, digamos. ¿Hay Alejandro, perdóname, Jorge, ¿hay sí. algún antecedente histórico como para remontarnos a eso o en este esquema estamos peor que nunca? Y uno, las comparaciones siempre históricas, los marcos son muy particulares. Uno por Claro. ahí, a veces tenemos el menemato ahí como de referencia, ¿no? Lamentablemente. Porque además tenemos algunos actores del menemato que están directamente Sí, vemos involucrados, Menem por todas lamentablemente, partes. en este gobierno. Sí. Entonces la referencia es muy tangible y física. Pero digo,
incluso en este contexto me parece que acá hay un factor lo defino de esta manera rápido y por ahí no sé si es la palabra apropiada, pero hay unos rasgos de crueldad y de exclusión que no se han visto, me parece, tanto en la historia argentina, creo yo, en ninguna otra instancia. Tal vez tiene que Sí. ver ya con otras condiciones generales de lo que se viene operando desde hace tal vez algunas décadas, como para lograr todo este contexto de hegemonía, digamos, emocional, digo yo, y afectiva, porque hoy es un campo, la de las emociones y los afectos, que se explota Es un mucho. terreno de lucha. Exacto, para generar todo este ámbito de que la gente se mueva más por emociones, que está bien porque somos un cuerpo también, además de una cabeza que Sí, piensa, pero además somos seres pero racionales. somos seres corporales totalmente. Entonces, se sabe bien cómo los discursos y los relatos se elaboran como para detonar esos ámbitos y que, bueno, y que a veces nos sacan lo mejor de uno. Eh, Alejandro, te hago la última. Quiero preguntarte respecto a la vinculación entre estas dos cosas, entre el mercado laboral que vos describiste y esta último que acabás de puntualizar. ¿Cuándo pensás, yo sé que es una pregunta difícil, ¿no? De que esta realidad brutal del mercado, de la reducción del consumo, de la asfixia productiva, etcétera, etcétera, puede llegar a derramar en la conciencia popular para iniciar el proceso de castigo a esta política de crueldad generalizada del gobierno? Eh, ahí también te voy a responder en parte desde lo emocional y lo afectivo, yo también, Tenés porque derecho, tenés derecho. desearía que fuese lo más pronto posible y lo más rápido posible, porque estamos asistiendo, perdóname otra vez el término, a una masacre en Sí, todo sentido, y la gente está, en general, la palabra gente está mal empleada porque está sacando la cuestión de clase. Y yo digo, el pueblo está tal vez legitimando cosas que las afecta y directamente las daña y le está ocasionando un dolor irreparable en su vida material y espiritual y afectiva. Eh, sí. yo de las condiciones objetivas que vos, estimado Jorge, preguntabas, yo creo que habría que apuntar o mirar dos cosas. Si el perfil de la actividad económica se va a seguir sustentando, esta reactivación que se puede transformar en crecimiento, que no sabemos todavía cuánto va a tener de rebote estadístico que quedó del año pasado y cuánto de efectivo crecimiento va a haber, ¿no?, de este año, pero si sigue siendo liderado por estas actividades que son intensivas en el uso de capital, los recursos naturales, y no vira para otras actividades donde el gobierno podría utilizar herramientas de política económica para estimular un poco más el mercado interno, por ejemplo, la obra pública. Vos fijate que hoy es de público conocimiento que trascendió esta noticia de que solo en el año 2024 se pavimentaron 50 kilómetros de ruta en todo el país, lo cual es una cosa atroz. Ya hay gobernadores que están poniendo carteles en los tramos de ruta donde dice esto corresponde al gobierno nacional. Eso significa No, muertos también, eso significa muertes también. por eso digo, hoy me refería a algo así, digamos, a este modelo de crueldad, no de crueldad, perversión. Pero Entonces, digo, crueldad, sí, ahora ellos reivindican que les digamos crueles, hay que decirles sádicos. sí, además no quería usar esa palabra también, perversos y sádicos también, Y digamos. sí, ya Estaría, que dicen soy cruel y a mucha honra, bueno, sos un sádico, loco. sí, están disfrutando, están teniendo goce, digamos, Sí, en términos lacanianos, con totalmente, esto, totalmente. digamos, y ahí hay displacer, pero el que no lo puede identificar. Entonces, volviendo a tu pregunta, Jorge, discúlpame la deriva, digo, si seguimos con el mismo perfil de actividades económicas, que son las que van a liderar el crecimiento que puede haber este año, me parece que hay por ahí es muy poco. Y si después, por otro lado, si el gobierno teniendo alguna posibilidad de
también que las tiene las herramientas, en principio las tendría de política económica para, como decía, lograr algún estímulo al consumo interno, a lo que fuera mínimo. Pero está fuera de su filosofía, Pero está fuera de su entonces, horizonte. como Eso. está fuera de su horizonte ideológico y de sus expectativas, entonces yo soy muy escéptico de que esto pueda, como decías vos, tenías tu expectativa, Jorge, de, de hacer un cambio. Y te voy a decir dos cosas. Quiero cerrar la cuestión de lo específico de lo laboral. O sea, lo que veo yo avisoro es en el mediano plazo o hasta fin de año es que va a seguir este grado de subutilización de la fuerza de trabajo, a lo cual se agrega este fenómeno de una desigualdad en el acceso a los empleos de calidad, lo cual quiere decir que son dos fenómenos que van a repercutir y van a erosionar todavía más los ingresos laborales, y esto a mí me permite avisorar de alguna manera algún escenario tal vez de mayores tensiones o de conflictividad, digamos, Sí, social de sí. alguna manera. Porque acá lo que vemos Esperemos, es, esperemos que así listo, suceda y vamos a estar los economistas, los comunicadores, todos juntos para contribuir a que sacarnos, salir de esta falacia y terminar con esta estafa. Gracias, Alejandro, ha sido un lujo compartir con vos, y espero que en algún momento te podamos volver a llamar para que nos expliques, nos desasnes sobre estos temas a veces un poco álgidos. bueno, gracias a vos, Jorge, gracias, Sandra, y un placer, No, por vuelvo a favor. repetir, poder compartir con ustedes este momento, ¿eh? Un fuerte abrazo. Igualmente, Fuerte abrazo, gracias. igualmente. Gracias, Chau, chau. Alejandro. Chau, Vamos a chau. una tanda y ya venimos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11